Ahora, Javier, quiero migrar hacia el plano futuro. Quiero que me cuentes con cuántos ministerios te quedarías y qué función cumpliría cada uno si fueras presidente. Son 8 ministerios los que van a quedar. Sí, Va a quedar el Ministerio de Economía, que obviamente se va a ocupar de la economía. Vas a tener relaciones exteriores, vas a tener infraestructura, que ahí nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el modelo y lo vamos a llevar al modelo de la chilena, sí, que es lo que tiene que ver con la iniciativa privada, ¿sí? Pero nosotros además hemos hecho mejoras que tienen que ver con trabajos que le hicieron los peruanos y los suizos para que funcione mejor. No solo eso, digamos, vamos a poner un ministerio que va a llevar el nombre del Ministerio del Capital Humano. ok, El Ministerio del Capital Humano va a tener, por un lado, toda la parte de la niñez, va a tener una parte que tiene que ver con la salud, tiene que ver una parte con la educación y eso interrelacionado con el trabajo. ¿Para qué? Para que vos vayas formando a los individuos en capital humano, ya sea de primera generación, que se alimenten, claro. que tengan salud, y de segunda generación, que tiene que ver con la educación, para que la gente paulatinamente vayan dejando los programas sociales y se puedan reinsertar en el mercado laboral. Ahí ya te pasé 4. Sí. Después tenés seguridad, ¿sí? Que se encarga de los temas de seguridad interior, que nosotros, de hecho, nosotros estamos planteando una reforma de las leyes de seguridad interior. Defensa, reformar la ley de defensa nacional. Obviamente que dentro de estas cosas también vas a tener que modificar lo que tiene que ver con la inteligencia, con el sistema carcelario. Claro. Y eso, digamos, lo tenés que ver, por ejemplo, con el tema de justicia. Nosotros decimos que nace una nueva doctrina. Acá se murió la doctrina Zaffaroni y acá el que las hace la paga. Donde lo de gorro azul se hizo lo bueno y los que usan el trapo en la cara y los palos son los malos. ¿Y qué referencia de país en términos de seguridad tenés? Bueno, pero fíjate lo que pasó en Nueva York. En Nueva York, a inicios de la década de 60, empezaron a aplicar las ideas que después trajo acá Zaffaroni. Sí, Bueno, eso hizo que en 20 años Nueva York fuera la ciudad más riesgosa del mundo, la ciudad más peligrosa del mundo. Bueno, y después vino Giuliani y aplicó todo lo que se llama el análisis económico del derecho, inspirado en Gary Becker, en un artículo que publicó en el año 68, que se llama Crimen y Castigo, y que lo escribió cuando él estaba viviendo en Nueva York, que estaba dando clases en Columbia. Así que la verdad es que la evidencia empírica está de nuestro lado. claro. Justicia ya te lo dije. Y después, que es el que voy a definir ya al último de todos, que es el Ministerio del Interior, porque es el ministerio más político de todos. Claro, sí. ¿Me querés contar cómo ordenarías el ámbito fiscal? Te lo preguntaron 1000 veces, pero te lo repregunto. ¿Y el ámbito monetario? Sí. En el plano fiscal, bueno, de hecho nosotros hablamos del plan motosierra. Sí, En realidad estas cosas que estoy contando son solamente una parte de las reformas de primera generación. Hay reformas de primera, de segunda y de tercera generación. En las reformas de primera generación entra la reforma del Estado. La reforma del Estado implica reducir el gasto público, reducir impuestos y eliminar regulaciones. sí, En la reducción del gasto público, nosotros vamos a eliminar la obra pública, yendo al sistema de iniciativa privada la chilena, y de eso, digamos, está trabajando fuertemente el Ministerio de Infraestructura en la sombra. Otro tema que también es muy importante es la eliminación de las transferencias discrecionales de nación a provincia, que es un número enorme, que son 5 puntos del PBI apenas. También estamos trabajando en la idea de eliminar los subsidios económicos completamente, que básicamente es recalibrar la ecuación económica financiera del contrato, no como lo hizo Aranguren, que lo hizo gradual y mal, claro. sino que lo haces recalibrando todo el contrato. Y fíjate que ahí tenés 5 puntos más. Y tenés lo de la eliminación de la obra pública. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tocas todo eso? Y de ahí muerden todos los políticos. Otra cosa en la que queremos avanzar es en la privatización de empresas. Es decir, nosotros creemos que es un oxímoron, digamos, una empresa estatal. Y también, digamos, creo que hay que eliminar los regímenes de privilegio en términos de jubilaciones. ¿Y crees que está bien la última renegociación de la deuda? El canje reciente, Sí, reciente. digo, el rollover es parte de la vida misma. Que, digamos, la pregunta es, digamos, dado que la CUNSA, digamos, o la Espina, y Tetaz y todos los economistas que tienen Juntos por el Cambio, que hizo ese documento que tiene fallas técnicas,
habría que preguntarle a ellos qué opinan, porque, ¿no? ¿Quién fue el del reperfilamiento? La CUNSA. Entonces, la verdad es que ahí plantear esa discusión con errores técnicos es un problema. O sea, digo, y aparte, digo, vos hiciste algo peor todavía. Es decir, vos lo que tenés que analizar ahí es, vos tenés una situación de dos tipos que están en la lona. El Estado está en la lona y los bancos están cargados de títulos de la deuda argentina, ya sea del Banco Central o del Estado. Entonces, el rango de negociación, ¿cuál es? Están todos viendo cómo hacen para que no exploten, para no quebrar. Claro. Es lo mismo que el fondo. El fondo, digo, es hiperlaxo con Argentina. ¿Por qué? Y porque sabe que si no, digamos, lo quiebra. Entonces, en ese sentido, me parece que meter la política en algo tan básico como un problema de rollover, digo, es decir, el gobierno va a tratar de hacer todo para que no le estalle. ¿Entendés? O sea, el gobierno va a hacer todo lo posible para que estalle después de las elecciones. Próximo. Sí, que pueden ser ellos mismos. Claro. ¿Me comprendés? Pero lo que les importa es tener el poder. Entonces ahí lo que vos tenés es que claramente no es... O sea, me parece que ahí eso lo estuvo mal enfocado por parte de Juntos por el Cambio. Digo, para algo tan natural que es el rollover de la deuda. Claro. Que de hecho, ¿me entendés? Para mí no fue exitoso el canje, pero lo logró y evitó que le estallara la bomba de pesos ahora. Mucho más violento fue lo que hizo la CUNS unilateralmente, que es un default. Hoy, si no me equivoco, se levantó el acampe el 9 de julio. Te quería preguntar, ¿qué pensás de los piqueteros y qué harías con esa masa? A ver, los piqueteros hacen todo eso porque básicamente la reta se los permite hacer. Él dice que va a darle seguridad a la Argentina y no puede manejar los piquetes. O sea, durante toda su gestión, los piqueteros hicieron todo lo que se les dio la gana. ¿Y qué harías con ellos? Lo primero que tenés que hacer es, a los cabecillas, ¿sí? Agarrás y los metés presos. Los metés presos. Además, le sacás el gerenciamiento, que dejen de ser los gerentes de la pobreza, y se los das a tipos que tienen el acceso directo, claro, que son los intendentes. Si el intendente, lo que no se dan cuenta es que el intendente te está pateando la calle todo el tiempo. Si se hace el loco, lo van a buscar. Entonces, es otra forma de hacer política y obviamente que vos después le podés pedir contraprestaciones y los tenés forma de auditar. A estos tipos le estás dando guita para romper el sistema democrático. Dale. Claro. Javier, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? El déficit fiscal. Cuando vos mirás la historia argentina, desde el año 1901 hasta ahora tuvo 22 crisis. 20 tienen origen fiscal. Y algunas tienen mucho déficit fiscal y otras un escándalo fiscal. Y detrás de ese escándalo fiscal hay una cuestión filosófica, que es lo que yo llamo el modelo de la casta política. Digo, llamalo populismo si querés. Que es que te dicen que donde hay una necesidad nace un derecho. Sí. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas y los derechos alguien lo tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces ahí tenés una tensión, un cruce. La economía y el libre mercado lo resuelve vía el sistema de precio y propiedad privada. Ahora, división del trabajo, ¿me comprendés? Sí, sí, sí. Ahora, en el caso de los políticos eso no les gusta. A ellos no les gusta la mano invisible del mercado, les gusta la garra del Estado, la garra violenta y ladrona del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se manifiesta en déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los políticos chorros? Se financian con deuda, es decir, le tiran el problema a las generaciones futuras. Es decir, le hacen pagar la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos y a gente que no nació. Una inmoralidad. Pero Argentina, claro, como nunca arregla las cosas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Sí. Si vos mirás el caso de una vez que no se pueden endeudar más, ¿qué hacen? Emiten dinero. Cuando emiten dinero, genera inflación. Le sacamos 13,0 a la moneda. Ya le podríamos haber sacado 2. Vamos camino a sacarle 3. Por lo tanto, más, ¿no?
Entonces, y cuando ya no les queda más remedio, ¿qué hacen? Suben los impuestos. Y en este modelo, vos arrancaste siendo el país más rico del mundo a inicio del siglo XX y hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo. Y tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes, y la verdad que si seguimos así vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Y todavía no terminé con la parte monetaria, que es una reforma del sistema financiero y que a la postre nos permite eliminar el Banco Central. O sea, todos lo tratan de una locura, pero ahí la discusión de eliminar el Banco Central tiene tres aristas. Tiene una arista moral, una arista técnica y una arista política. La arista moral es, ¿vos estás a favor del robo? Claro. Entonces, cuando vos entendés que el Banco Central es un mecanismo de estafa por el cual los políticos le roban a la gente, imprimiendo dinero para financiar el déficit, ahí tenés un tema moral. Obviamente parece que a muchos políticos les parece bien robarle a la gente. En mi caso, no. Después hay una discusión técnica si es posible hacerlo o no. Ahí están los trabajos de Emilio Campo, están los trabajos que nosotros hicimos en nuestro equipo, y la verdad es que sí se puede hacer. Es más, te lo voy a poner de una manera hasta violenta a los ojos de la gente de bien. Si vos tomás al tipo de cambio paralelo, la sumatoria de la base más las LELIQs puede andar en el orden de los 35.000 millones de dólares. Ahora, la basura de los políticos están dispuestos a aprobar un presupuesto con ese déficit para seguir con la joda de la política, pero no, por ejemplo, tomar esa deuda para terminar de una vez por todas con el problema de la inflación. Te das cuenta que ahí es donde aparece el problema moral y ahí aparece el problema político. El problema no es un problema técnico, es un problema que los políticos no quieren dejar de robar. Javier. De hecho, fíjate esto, este gobierno de delincuentes le robó a los argentinos en sus 3 primeros años 16 puntos del PBI, algo así como 5.3 del PBI por año. Es decir, entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año nos roban con la inflación. ¿Alguien puede estar de acuerdo con eso? Yo no, pero el resto de la casta política y los economistas chantas, burros, que defienden esta estafa, bueno, digamos, que Dios y la patria se los demande. Javier, ¿qué es el peronismo y qué le hizo a la Argentina? El peronismo es la respuesta de la implementación de un sistema fascista en la década del 30. De hecho, Perón fue parte de ese mismo golpe. Y frente a ese régimen fascista que se impuso, el peronismo nació como una respuesta a esa locura. Y el problema es que cuando el peronismo llegó, en lugar de agarrar y volver a la economía de mercado, previo que fuera contaminada por los radicales a partir de Irigoyen, inventó, no sé, algo así como el helado caliente, ¿no? o el círculo cuadrado, y inventó, digamos, en lugar de ser el fascismo de 2 patas, un acuerdo entre los empresarios chorros, prebendarios, y los políticos ladrones. Bueno, sumó una pata más y armó el fascismo de 3 patas. A la luz de los hechos fue un fracaso.